Hola, ¿qué tal, amigas? Es un gusto nuevamente estar compartiendo contigo en tu canal Hijas del Rey. ¿Y por qué digo tu canal? Porque siempre en cada video yo te agradezco que sigas conectada con nosotros en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, sí, y sobre todo en YouTube, sí, que te hayas conectado, que te suscribas en el canal Hijas del Rey, ¿sí? Y estamos en la temporada número 8, titulada Los Nombres de Dios, ¿sí? Que ahí llevamos algunos nombres en esta temporada y en esta ocasión yo te voy a hablar del nombre de Ra o Roy, ¿sí? Que es el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor. Este nombre de Dios, Ra, viene del hebreo, que significa pastorear, alimentar, cuidar. Sí, y en esta ocasión pues es Dios, el que nos pastorea, nos alimenta y nos cuida. David escribió el Salmo 23, sí, que es el versículo clave de este nombre de Dios, de Ra, sí, que es Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y en el Salmo 23, en el versículo 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces David lo toma como un pastor personal, pero Dios no ha tomado ese papel. Sí es nuestro pastor personal, pero no ha tomado únicamente a las ovejas en su totalidad y como rebaño, a su pueblo, a su iglesia, sino que también se convierte en nuestro pastor personal. Y así lo tomó David en este salmo, como si era pastor de él nada más, ¿sí? Porque si lo leemos, el Salmo 23 completo está hablando de manera personal. Jehová es mi pastor, dice. No dice Jehová es nuestro pastor, Jehová es el pastor de todos, porque por toda la historia que había pasado el rey David, y David ahora, el escritor de varios salmos, estaba aplicándolo a su vida personal. Y por eso decía, Jehová es mi pastor. Pero Dios es pastor de todas las ovejas, de todo su rebaño, aunque en muchas ocasiones se encarga de cada una de las ovejas, y en este caso de David, ¿verdad? Y de nosotros también. Pero desde el inicio de la creación, Dios se preocupó de el hombre, porque Él lo había creado, ¿sí? Entonces, desde el Génesis se preocupó por el hombre, por guiarlo, por decirle a dónde iba a estar, a dónde iba a habitar. Y específicamente en Éxodo 4 vemos la historia cuando Dios se preocupa por el pueblo de Israel, que era su rebaño escogido. Y entonces manda a Moisés a pastorear, a guiar, a cuidar de su pueblo, ¿sí? Y ahí le da instrucciones de regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y se convierte en el pastor de Israel Moisés, pero delante de él y guiándolo a él como pastor de esas ovejas, Dios estaba como pastor de Moisés, de Aarón y del pueblo de Israel. Le preguntó, ¿qué traes en la mano? Le dijo a Moisés. Después, detenidamente, ustedes pueden leer todo el capítulo 4 de Éxodo. Y Moisés le enseñó una vara y le dijo, es una vara, tírala. Y la lanzó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Y después le dijo, tómala de la cola nuevamente, y la tomó de la cola y se volvió otra vez la vara. Y si nos vamos al Salmo 23, donde David dice que Jehová es mi pastor, también en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí menciona, dice, tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Y la señal que Dios le da a Moisés es esa, pero el arma que él le da para convencer a Faraón, para liberar a su pueblo, es esa vara, con lo único que Moisés contaba, porque él no quería ir a Egipto, porque dice, yo soy de poca palabra, yo soy de palabra lenta. Entonces, él temía enfrentarse a Faraón, pero Dios le dijo, yo estaré contigo y yo seré tu guía y yo estaré ahí, ¿verdad? No te dejaré solo. Y entonces en eso se ha convertido Dios. Dios desde el inicio ha sido nuestro pastor, el pastor del pueblo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, pues si nos vamos a los tiempos actuales, ¿verdad? Algunos, pues líderes, algunos pastores terrenales, algunas ocasiones, pues dicen, ¿necesitaré de Dios? Claro que sí. Aunque tú seas líder, aunque seas pastor, siempre Dios va a ser el pastor de pastores, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento nos basamos en el capítulo 23 del Salmo, el Salmo 23. Sí, ahí está precioso ese salmo, se los voy a leer detenidamente todo el capítulo y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense qué precioso salmo escribe David, ¿sí? Refiriéndose a cada paso en el que lo va a guiar su pastor, y en este caso es Dios. Si nos vamos ahora al Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesucristo toma ese papel de pastor, ¿sí? Primero guiando a sus 12 discípulos, que nosotros también ya les contamos, les platicamos, nos referimos a la historia de cada uno de los discípulos que acompañaron a Jesús. Pero ahora Él toma ese papel de pastor, primero con ellos, con los discípulos, y después con todos los que Él les habló, con todos los que Él dirigía, con todos los que Él guiaba, con todos los que Él alimentaba espiritualmente, aunque en 2 ocasiones también los alimentó materialmente a los 5,000 que los seguían, ¿verdad? Pero en este caso los alimentaba espiritualmente. Era el pastor. Y en Juan 10 se refiere a ese pastor que era nuestro Señor Jesucristo, ahora tomando la condición de hombre, siendo Dios. Estando en la tierra, Él se refería al pastor que era Él. Y dice, en Juan 10, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Él sabe nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestra madre, Dios sabe nuestro nombre. Y a eso se está refiriendo aquí. Dice, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y en este caso vamos a aplicarlo un poquito a nuestros tiempos. En nuestros tiempos hay muchas voces
que tratan de desviar nuestra atención para no escuchar al pastor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, y la voz de Dios no la escuchamos porque escuchamos otras voces que nos están atacando, que nos están diciendo, que supuestamente algunas nos están dando un consejo, pero no es un consejo sabio, es un consejo para desviarnos de la voz del pastor. Sí, inclusive muchos pastores terrenales, muchos líderes terrenales han puesto su oído a otras cosas y no a la voz de Dios. Esto está bien clarito en Jeremías 23, ¿sí? Solamente les voy a leer 2 versículos y también está en Ezequiel capítulo 34. Pero en Ezequiel 34 dice: por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Sí, pero se refiere a los pastores que dice en el versículo 8: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, y ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Y ahí empieza a decir muchas situaciones que los pastores terrenales, algunos pueden caer. Y entonces dice la Biblia ahí en estos 2 libros, en Ezequiel y en Jeremías, que Dios va a llamar a cuentas a los pastores terrenales que no han escuchado la voz de Dios. Y si no han escuchado la voz de Dios, la voz que están dándole a sus ovejas no es la voz de Dios, pero son solamente a los pastores que no han obedecido. ¿Sí? En Jeremías 23 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Sí, entonces, pues los pastores terrenales, las guías terrenales, los líderes terrenales deben estar prestos a la voz de Dios, que su enseñanza sea verdaderamente la voz de Dios basada en las Escrituras, en la Biblia, ¿sí? Que a través de ella se escuche la voz de Dios, ¿sí? Ahora, también lo podemos aplicar a nuestra propia vida, oyendo nosotros la voz de Dios, ¿sí? Conociendo a Dios como nuestro pastor, oyendo su voz, ¿sí? Y pues, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios y cómo conocer que en verdad las bendiciones que llegan a nuestra vida, bueno, o los atributos o los triunfos o las condiciones económicas son realmente las bendiciones de Dios? Pues oyendo, como dice, me voy a referir otra vez a Juan 10, pero ahora dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y antes se refirió a que se abría la puerta, ¿verdad? Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y aquí dice: yo soy la puerta de las ovejas. En el mismo capítulo, pero en el versículo 7. Y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Se refiere a las ovejas. Y dice: yo soy el buen pastor. Ahí vean otra vez, Raí, el nombre de Dios, ahora aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor,
el buen pastor su vida da por las ovejas. Y fue comprobado porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros que somos las ovejas. Y sigue diciendo, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Sí? Y en estos tiempos yo les decía que hay muchas voces en la televisión, en las redes sociales, ¿sí? ¿Cuántos falsos profetas hay? Porque la Biblia habla de que vendrían falsos profetas y nosotros pensamos que estamos oyendo la voz de Dios y no, estamos oyendo voces que se dicen ser voces de Dios y no lo son, porque no son nuestros pastores, porque no son nuestros rab, nuestro roí, ¿sí? Porque dice en el versículo 10 de Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no se refiere a que vamos a vivir muchísimos años, porque algunos se mueren jóvenes, sino a esa vida que Él nos ofrece en abundancia, es gozosos, tanto en la tribulación como en los tiempos de Dios perfectos, ¿sí? Nosotros cuántas veces vienen pruebas a nuestra vida y entonces decimos, ¿Dios estarás con nosotros? Sí tenemos a nuestro pastor Jehová, a nuestro Ra, pero entonces viene la voz de Dios, ¿sí? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él nos conoce y sabe hasta dónde vamos a resistir y nos da la prueba. Dice la Biblia que no nos da más de lo que podemos resistir. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿sí? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Sí, fíjense, dice aquellas ovejas que no son de este redil. ¿Cuántos de nosotros prejuzgamos a gente que no anda bien, que no anda conforme a la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues traer a esas ovejas al redil, porque el pastor en tiempos bíblicos dice que el pastor había una parábola del pastor y decía que el pastor dejaba a 99 ovejas y se iba por una. Entonces, ¿cuántos de nosotros lo hemos aplicado de esa manera? Llevar la palabra al que está lejos de Dios, ¿sí? Alejado de Dios para traerlo al redil, ¿sí? Dice que Dios nos da una paz verdadera, y esa es la voz de Dios. Cuando en verdad estamos tranquilos, en paz, es que estamos escuchando la voz de Dios. Hay éxitos, hay triunfos en la vida, ¿sí? Y a veces nosotros decimos que es por nuestra inteligencia, por nuestros méritos, porque leímos, porque estudiamos, pero el mérito muchas veces es de Dios, y esos triunfos y pues esos premios, esas bendiciones que nosotros tenemos en la vida, muchas veces son porque escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Porque Dios está al cuidado de nosotros, al cuidado de nosotras mujeres, ¿sí? Porque así dice la Biblia, ¿sí? Dice, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y se refiere a cuando Él iba a morir, iba a resucitar y se iba a ir a la diestra de Dios Padre. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense, Jehová Ra, Dios como pastor, Jesucristo como pastor. Y ahora la encomienda es que nosotros seamos portadores de la palabra para que vengan ovejas al redil del pastor, que es nuestro Dios. ¿Sí? En Mateo 11, 28 y 29, ¿sí? Dice, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el mensaje que nosotros le vamos a llevar a los perdidos. Que si alguno está cansado, que venga y descanse en el pastor que dio su vida por nosotros. Sí, en Juan 14, 27 también nos da otra palabra que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído, y yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Sí? Si me amareis, hoy habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahí está reconociendo nuestro Señor Jesucristo el poderío de Dios Padre, siendo Él también Dios Hijo. Pero Él sabía este mensaje que Él nos da, de que Él nos da la paz, ¿sí? Está mencionado antes de la crucifixión, antes de que Él fuera entregado por nosotros y haber muerto en una cruz y derramado su sangre por nosotros. ¿Estás en una dificultad familiar, de trabajo, económica, de salud? Vamos a los pies de Jesucristo y oigamos la voz de ese pastor, sí, que Él nos va a dar, dice la Biblia, paz, mi paz os dejo. Pero no como el mundo que dice, ay, mira, con dinero, si haces dinero vas a tener tranquilidad, porque ya no vas a depender económicamente de otro, porque tú vas a ser autosuficiente económicamente. Eso lo dice el mundo. Pero Dios es el proveedor, porque es nuestro pastor, ¿sí? Él no da la tranquilidad como la da el mundo. O que ya tienes fama, ya tienes mucho éxito, ya eres reconocido entre muchas naciones, ya hiciste famoso, ya tienes tranquilidad. No, la paz que Dios da es en medio aún de la tribulación, en medio de la tristeza, en medio del duelo, en medio de la enfermedad. ¿Saben por qué? Porque dice que vayamos a sus pies, ¿sí? Que Él puede tomar la vida y dejarla y volverla a tomar, porque Él es Dios. Entonces vayamos a los pies de Jesucristo, mujeres, y pidámosle a ese pastor que es Dios, que nos guíe, que nos enseñe, que nos alimente, porque Él es nuestro pastor celestial, Ra o Roy. Sí, ese es el nombre de Dios que yo te comparto ahora y que en la Biblia está diciendo en el Salmo 23 que Él es nuestro pastor, que su vara y su cayado nos infundirán aliento y que Él nos pastoreará por los mejores pastos, mujeres. No nos va a llevar a la sequía, no nos va a llevar al desierto, a donde solamente hay espinos, ¿sí? Cizaña o otro tipo de alimento. Él nos va a llevar por delicados y verdes pastos. Esto es simbólico, mujeres. Dios nos va a dar la tranquilidad, la paz,
nos va a dar el bienestar, nos va a dar el éxito y la grandeza terrenal conforme a su voluntad, porque Él es nuestro Ra, nuestro pastor. Oigamos su voz, no oigamos la voz del mundo, oigamos la voz de Dios. Espero que esta enseñanza te haya servido para tu vida, mujer, el día de hoy, y que, pues, si quieres una enseñanza mayor, te sigas conectando y nos sigas escuchando, y en la medida de nuestras posibilidades te vamos a seguir guiando, pero siempre, mujeres, va a ser conforme a la palabra de Dios, a la Biblia. Fue un gusto volverte a saludar y compartir contigo esta enseñanza, y quisiera verte pronto. Hasta luego.